Que alguien le dé sus medicinas a Lili Telles, amigos, porque no sé si sea necesario algún tipo de análisis, algún tipo de estudio antes que entre al Senado. La señora ya tomó protesta, pero vean o escuchen las barrabasadas que dice, tomando en cuenta del resultado electoral del 2 de junio, y prácticamente dice, no importa lo que dijo el pueblo de México, no importa las propuestas de la actual presidenta electa, se tiene que hacer lo que yo digo. Pone Lili Telles hace un par de días, tomaré protesta como senadora en un México que ya no es una república, es una monarquía de facto. Seré implacable ante los mafiosos de Morena que destruyen las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho. Ánimo, mexicanos, esto apenas empieza, no les tengan miedo. Esta es la cara, amigos, de una senadora que parece ser que está desquiciada. Pero eso no es todo. Viene con esta noticia, viene con esta nota. No se dejen engañar, ni manipular, ni intimidar por Claudia Sheinbaum, la bancada y las bancadas de los mafiosos. Ni ella como presidenta, ni ella disfrazada de voto popular, debe elegir a los impartidores de justicia. Mi iniciativa sí garantiza la independencia de la presidenta y justicia. Que alguien le diga a esta señora, por favor, amigos, que está muy lejos de entender el sentir del pueblo mexicano, pero sobre todo de ridículo que está haciendo. Amigos, bienvenidos a Radar Político, les habla su amigo Pedro, hoy viernes 30 de agosto, espero que su viernes haya sido excelente y agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Vámonos con el intro del canal y vemos de lleno esta información. La señora la dejó muy trastornada la jornada electoral. ¿Por qué? Decía eufórica que a ella le iban a poner en la Cámara de Diputados en San Lázaro, le iban a poner la banda presidencial, que el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, iban a estar fuera gritando, haciendo shows, etcétera. Después de eso la votaron. Regresa como pluri porque perdió ante Morena en los distritos que ella representaba. Es decir, el pueblo no la quiere ahí. Se lo demostraron y empezaron a llorar con el tema de la sobrerepresentación. Y con la mano en la cintura se atreve a decir que se haga lo que ella quiere, no lo que está diciendo la presidenta ni la voluntad de millones de mexicanos. Pero ¿saben qué? Después de haber subido este video, la doctora Claudia Sheinbaum contestó así. Escuchen primero lo que dice Lela Telles. Es urgente que a los ministros de la Corte ya no los ponga el presidente de México a su antojo, conveniencia y autocomplacencia. Hace 2 años presenté una iniciativa de reforma constitucional para modificar el procedimiento para la elección de los ministros, para que se garantice al máximo su autonomía y su profesionalismo. No es de extrañar que Morena no la quiera aprobar. Actualmente, los ministros de la Corte son nombrados a partir de una terna de candidatos que elige el presidente y la envía al Senado. Esos candidatos, previamente favorecidos por el presidente, deben comparecer ante los senadores y convencer a la mayoría para lograr las 2/3 partes de la votación. Este procedimiento es muy cuestionado porque queda a discrecionalidad del presidente en turno. Ya hemos visto cómo algunos candidatos, aunque cumplan con los requisitos para ser ministros, no tienen independencia, lo más importante, para ejercer el cargo, porque de hecho son empleados del presidente en lugar de ser defensores de la Constitución. Ahí están los casos vergonzosos de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, de Loretta Ortiz y de Arturo Saldívar. Para evitar esta sumisión al Poder Ejecutivo, propongo que se utilice el modelo para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero, que se elimine la facultad del presidente de intervenir en la elección, aceptar sus renuncias y conceder licencias. Segundo, otorgar al Senado la facultad exclusiva para designar a los ministros. Tercero,
integrar una terna de candidatos a partir de una auscultación entre las escuelas y universidades que imparten la licenciatura en Derecho, los colegios y barras de abogados y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. Y cuarto, las renuncias de los ministros solo procederán por causas graves que sean aprobadas por el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. Urge la aprobación de esta iniciativa, porque la división de poderes es la base de nuestra democracia constitucional para garantizar nuestros derechos y nuestras libertades. La señora está desquiciada. Quiere que se haga lo que ella dice nada más y lo que ella propone. Lo que no recuerda es que la voz de Lili Telles ante los millones de mexicanos es simple y sencillamente nula. Nadie le va a hacer caso, solamente está calentando un curul y durante 6 años más, desgraciadamente, va a estar cobrando del erario de nuestros impuestos, porque nadie la puso ahí. La doctora Claudia Sheinbaum, como siempre, sale y a reventar macanazos a diestra y siniestra para callar a este tipo de usurpadores de curules. Y de esta manera, la revienta. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asignó los diputados y senadores de mayoría para cada uno de los partidos políticos y también los senadores y diputados de representación proporcional, que comúnmente llamamos plurinominales. Y dada esta asignación, nuestro movimiento, que como ustedes saben está conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ayer se incorporaron 2 senadores a las fracciones, también a la fracción de Morena, que junto con el Verde y el PT pues también tienen prácticamente mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Pues que es posible cambiar la Constitución de nuestro país, la Constitución de las políticas de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución se cambia a partir de mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también de mayorías en los congresos locales. Esto ha ocurrido otras veces en la historia, que no eran precisamente para favorecer al pueblo de México o a la nación. Uno de esos casos más recientes, por ejemplo, es el cambio constitucional que hubo para la reforma energética en el 2013 o la reforma educativa también en el 2013, otras reformas constitucionales y otras mucho antes que hubo. Por ejemplo, en 1992 hubo grandes cambios a la Constitución que pues revocaron parte de la Constitución de 1917. ¿Qué va a hacer esta fracción con estas propuestas que hay? Pues ustedes las conocen. Muchas de ellas son las que presentó el presidente de la República el 5 de febrero del 2024, previo a la elección. Y estas se estuvieron discutiendo durante la elección y finalmente el pueblo de México decidió, no solamente la presidenta de la República, sino también que hubiera esta mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo decidió con su voto. Hay quienes dicen que es una sobrerepresentación. Bueno, esto es falso. Lo único que hizo en su momento el Consejo Electoral del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer, es regirse por la Constitución y por una ley que se llama la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que cualquiera puede revisar porque está en el Internet, que particularmente en el artículo 15 dice claramente cómo deben asignarse las representaciones proporcionales por cada partido político. Estos artículos que vienen aquí dicen la fórmula que hay que aplicar para que se den estos diputados plurinominales. Y pues se siguió tal cual lo que dice esta ley y lo que dice la Constitución. Es decir, no hay sobrerepresentación, sino sencillamente hay cumplimiento de la ley y cumplimiento de la Constitución. Por eso hay que reconocer a los magistrados del Tribunal Electoral, porque tenían presiones para que esto no ocurriera, incluso lo dijo ayer la propia presidenta en su momento, en su intervención, y aún así cumplieron con la ley y cumplieron con la Constitución. Esto es lo primero que es importante aclarar. Lo segundo tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, que es una de las reformas planteadas y que se estuvo planteando durante todo el proceso de la campaña. El presidente envió una reforma el 5 de febrero pasado y recientemente la Comisión de Puntos Constitucionales pues hizo una propuesta final que modifica en algunos puntos lo que presentó el presidente. Más que modificarlo, lo complementa. Esto también lo puede revisar cualquier persona porque está en el Internet, es público. Entonces, se dice que ahora la elección de los jueces, los magistrados y los ministros le va a dar mucho poder a la próxima presidenta. Bueno, les voy a explicar.
Si siguiéramos con la situación actual, a mí me tocaría elegir a 3 ministros de la Suprema Corte. ¿Cómo es actualmente? Pues el Ejecutivo, la Presidenta, manda una terna, el Senado de la República la revisa y elige a una persona de esa terna. Si no se ponen de acuerdo con una mayoría calificada para esa persona que envía a la presidenta, pues entonces la presidenta la nombra directamente. Eso dice la Constitución actualmente. Con esta reforma, si ustedes lo ven así, la próxima presidenta está renunciando a nombrar personalmente a los próximos ministros de la Corte. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo ponemos a voto popular. ¿Quiénes van a participar en esta elección? No son los que yo decida, los que la próxima presidenta decida. Van a ser unos que propone la Corte, otros que propone la Cámara de Diputados y Senadores, y otros que propone el Ejecutivo, la presidenta. Pero no es cualquiera que sea una ocurrencia, no. Se va a abrir una convocatoria. Esa convocatoria es abierta. Pueden participar con una serie de requisitos, aquellos que son abogados, en algunos casos que tengan experiencia, en otros casos pues tienen que cumplir incluso con calificaciones en las materias en las que están procurando ser o participar en esta elección. De ahí, de esta convocatoria electa, hay una comisión de expertos, de juristas, que va a revisar a todos los que van a participar y van a decidir un número específico. Y una vez que se decide ese número específico, una vez revisado lo que viene en la Constitución y lo que se plantea para estos jueces, ministros o magistrados, pues entonces después de un número se hace una selección de tal manera que incluso de 15, por ejemplo, que hayan sido reconocidos por esta comisión, después solamente algunos son seleccionados al azar. ¿Cómo creen que tiene más participación la presidenta? En el primer caso, cuando se puede nombrar directamente, o en el segundo caso, donde hay una comisión que revisa, una convocatoria abierta, incluso se selecciona al azar, y después de eso van a votación popular. Pues obviamente en la primera. Pues nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia. Por supuesto, tienen que quedar aquellos que tienen una fama pública buena, que sean honestos y que tengan los conocimientos para poder ser jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte. Lo que es importante es que ya se elige democráticamente a la presidenta, se elige democráticamente a diputados y senadores, y ahora se va a elegir democráticamente a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial, pero a través de un procedimiento. Además, fíjense, hicimos una encuesta hace algunos meses después de la elección, y la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con que se elija a los ministros, a los jueces y a los magistrados por voto popular, y recientemente salió una encuesta de la empresa Buendía, en donde aprueba mucho y aprueba algo, el 63% de las personas, incluso 3% más de los que votaron por nosotros, están de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Entonces, es muy importante que conozcan la propuesta, porque lo que nosotros queremos, y cuando digo nosotros, son los millones y millones que decidimos la alternativa que ganó el pasado 2 de junio, es que haya más democracia, que haya más libertades y que haya un verdadero sistema de justicia que represente un Estado de Derecho en nuestro país. Porque a la fecha podría dedicar aquí mucho tiempo, que lo podemos hacer en otra ocasión, de privilegios que tienen los miembros del Poder Judicial, o también de una lista muy grande, ya olvídense de leyes que han echado para atrás, que eso no es correcto, sino incluso de delincuentes, de la delincuencia organizada que han liberado en los últimos años. Entonces lo que queremos es justicia, libertad y democracia en el país. Y vamos a actuar muy responsablemente. Lo que sí es que hubo un mandato popular, y eso es muy importante que se cumpla. El día domingo próximo, 1 de septiembre, es el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los invitamos para estar ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí vamos a estar escuchando el 6º informe del gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de ahí, pues quedará un mes para el 1 de octubre, para la toma de posesión como presidenta constitucional. Les envío un saludo a todos y a todas. Ese es el nivel de respuesta, con constitución en mano, con ley en mano. Esa es la gran diferencia entre Lela Telles y la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es por lo que votaron millones de mexicanos, amigos. Y que venga Lili Telles a intentar minimizar ese impacto, la señora está muy esquizofrénica. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. ¿Te gusta este contenido y te gustan estos videos? Te pido tu gran apoyo para ayudarnos dándonos ese like y compartiendo el video para que pueda llegar a mucho más gente.
Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco este tiempo que me regalaste y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.